que tenga 10, digamos, 10 features, 10 columnas, o 15 o lo que sea, y si son todas relevantes o no, cuáles son las relaciones y demás. Así que es súper interesante el tema para poder empezar a pensar en eso. Y bueno, la idea justamente es hacer un poquito de eso hoy. La clase online, digamos, de hoy, va a tener como dos partes. La primera parte va a ser un pequeño repaso con algunas cosas nuevas tal vez, como digamos, cosas que si ya ven los videos se pueden motivar y pueden no parecer tan extrañas o tan alienígenas. Y la segunda parte es más de ejercicios, ¿está bien? Entonces, este poll que había puesto, que espero que hayan votado, votaron 90 personas, 80% votó que sí hay visto de CBD y el 20% que no. Bueno, sepan que está el video y cualquier cosa, si tienen preguntas adicionales, pueden preguntar en Piazza o pueden preguntar acá. Y una de las cosas que quería remarcar de esta clase es la diferencia entre dimensiones reales y aparentes. Entonces, cuando decimos aparentes, o por lo menos yo cuando digo aparentes, me refiero a las columnas que están en el conjunto de datos, en el data frame. Y cuando digo dimensiones reales es posta, digamos, cuántas variables reales hay en eso, ¿no? Digamos, cuántas cosas pueden variar, cuántos grados de libertad tiene el conjunto de datos, el problema en sí. Entonces, está la noción de que no son todas independientes, en principio, ¿no? Con lo cual hay relaciones, restricciones, correlaciones entre ellas. Y un ejemplo de esto es este gráfico que está acá. Entonces, hay una muy evidente relación entre, digamos, la variable X y la variable Y. No podemos tener un dato acá, digamos, solamente puede estar o acá, o acá, o acá, para ese mismo X. Y justamente eso hace que la dimensión real para este problema no sea igual al aparente. El aparente serían dos, porque si yo tengo este conjunto de datos en un data frame, tendría dos columnas. Pero realmente, si yo parametrizara esto, vería solamente una columna. ¿Está bien? Y justamente si parametrizamos en coordenadas polares, tendríamos, por ejemplo, acá el radio y el ángulo, o ángulo y radio, que es lo mismo. Pero en definitiva, es evidente que hay una variable que está en función de la otra. ¿Está bien? Una cosa, vi mi video de nuevo que publiqué, dije mucho está bien, voy a intentar decirlo menos, pero es como una muletilla que me salió. Bien, entonces, este es un ejemplo súper sencillo. Obviamente los datos generalmente no se comportan así, pero es como una ilustración de que en general, si tenemos dos dimensiones, los datos no ocupan todo ese espacio de dos dimensiones. Tienen una forma, generalmente los datos. Esa forma implica restricciones, implica condiciones. Esto es un ejemplo de este segundo ítem, por ejemplo. Y acá di una idea o un ejemplo de las redundancias que puede haber. Tal vez tenemos un conjunto de datos donde tenemos varios objetos, tenemos su masa, su volumen y su densidad. Y la densidad evidentemente es redundante de alguna manera, ¿no? Porque la calculamos directamente con la masa de volumen. ¿Significa que significa que es inútil? Y no necesariamente, porque depende de qué queremos hacer. Si queremos utilizar métodos lineales, algoritmos lineales de predicción, reducción de dimensiones o lo que sea, esos algoritmos no van a dividir una variable por otra. Con lo cual sí es redundante, pero en la práctica puede servir. Así que a veces es deseable esa redundancia. ¿Está bien? Y bueno, justamente la idea es que reducir dimensiones puede eliminar estas redundancias. Esa es como un poco la idea de usar reducción de dimensiones como feature engineering. ¿Está bien? Y acá quería botar algo. Lo pongo acá y lo paso por el chat. Y hay una slide que yo puse para pasar, la podemos pasar, la podemos repasar si quieren. Y voten si quieren repasar esto, ya veo que sí. Esperemos un poquito más. Son temas, obviamente, que se ven más en prueba estadística, pero es fundamental en analizar datos. O sea, digamos, si uno quiere analizar datos, una idea de correlación y covarianza está muy bueno tener. Veo que ya el 90% de sí. Sí, creo que sí la vamos a dar, pero es muy divertido ver cómo sube. Mariano dice que es como elegir la propia aventura. Yo siempre quise armar una charla que sea posta a elegir la propia aventura, pero no está tan bueno para la persona que la prepara porque es un árbol, con el cual uno va en profundidad. La profundidad es log n y la cantidad de nodos es O de n. Así que tengo que preparar muchísimo más de las cosas que voy a dar. Así que no está tan bueno en ese sentido.
Eh, Youssef dice, es como hacer LSH con los features y dejar uno de los parecidos. Eso sería si vos querés eliminar puntos redundantes. Digamos, vos tenés dos puntos que son similares entre sí, se hashean cerca o colisionan con el LSH y los querés sacar. Eso es para puntos redundantes, tiene su uso. Digamos, el uso podría ser, tenés un algoritmo que vos no escala bien con la cantidad de puntos, entonces vos querés elegir puntos, digamos, representativos para poder entrenarlo. Tiene su uso eso, pero es distinto a lo que hacemos con reducción de dimensiones. Curiosamente, lo que vos decís es básicamente aplicar reducción de dimensiones a la matriz transpuesta. Porque si con reducción de dimensiones vos reducís las columnas, si en vez de que las filas fuesen los datos, las columnas fuesen los datos, pues transpusimos la matriz, sería lo que vos decís. Pero el SH, así como está, y esto así como está, apuntan a cosas distintas. Bueno, repasamos un poquito. Qué feo que se vea esto así. Bueno. Si presento. Ahí está. Entonces, son varios ítems, básicamente. La covarianza mide cuánto varían juntas dos variables. Y se calcula como el promedio de multiplicar cada elemento de los dos vectores centrados. Si lo hiciéramos paso por paso, lo que primero hacemos es centrar los vectores que queremos comparar, los features que queremos comparar, restándole el promedio de cada uno. Tipo, yo tengo la columna masa, la columna volumen, le resto a todos los elementos del vector masa el promedio de las masas, y al volumen lo mismo, le resto el promedio de los volúmenes a cada elemento del vector volumen. Y una vez que tengo eso, tengo los vectores centrados, multiplico elemento a elemento y sumo todo lo que me queda. Digamos, ese vector que es la multiplicación elemento a elemento. Y hago el promedio y listo. Esa es la covarianza de dos cosas. ¿Y qué significa eso? Es que si las dos cosas, si los elementos varían juntos, es decir, que cuando uno es positivo, otro es positivo, y van aumentando juntos, el producto es mayor. Entonces, la idea de covarianza muy alta hace que se representa que dos variables varían juntas. Puede ser cero, ¿no? Digamos, puede ser que cuando una sube la otra baja, y en ese caso se van cancelando todas las cosas y me queda cero. Significa que es correlacionado eso. La correlación es muy parecida a la covarianza, solamente que, digamos, escalamos cada vector antes. Así que aparte de centrar los vectores, dividimos a cada uno por su desvío estándar, que es la raíz de la varianza. ¿Está bien? ¿Y qué hace eso? Que la covarianza, en definitiva, nos quede entre -1 y 1. Así que cuando pasa eso, decimos que la covarianza es una correlación, y hace que sea como más interpretable, tal vez, ese resultado final. Y la descorrelación, es decir, cuando la covarianza o la correlación da cero, o muy cercano a cero, no implica independencia, ¿no? Hay dos cosas fundamentales. La correlación, sea, digamos, positiva o negativa, digamos, anticorrelación, no implica causalidad, son cosas distintas. Y tampoco el caso contrario, digamos, que esté descorrelacionado, implica independencia. ¿Está bien? Pueden ser cosas a investigar. Digamos, yo veo dos cosas muy correlacionadas. Dice, epa, ¿qué pasó acá? Y puedo hacer que yo vaya a investigar y tal vez haya causalidad, tal vez no haya causalidad. Con descorrelación lo mismo. Puede ser un indicio de que pueden ser dos cosas independientes, pero tengo que ir y estudiarlo. ¿Está bien? Una cosa fundamental de la correlación y covarianza es que son cosas lineales. Entonces, la correlación y covarianza se llaman correlación lineal y covarianza lineal, y solamente sirven para, digamos, relaciones lineales. La correlación, digamos, que es 1 o -1, significa que hay una relación lineal, hay una función lineal perfecta entre dos vectores. Y por último, la matriz de covarianza es una matriz cuadrada. Yo tengo, digamos, para comparar 10 features, tengo 10 filas y 10 columnas, y en cada elemento de J me da la covarianza entre el feature I y feature J. Eso es simétrico, ¿está bien? Porque la covarianza, si yo pongo I acá, J acá, es igual a poner J acá y acá. Así que es simétrica. Si ustedes analizan una matriz de covarianza, pueden de alguna manera analizar las relaciones entre
las features, ¿está bien? Perdón por el ruido del teclado. Es un gráfico súper común esto. Y lo que pones básicamente es cada feature acá. En este caso estoy comparando productos, pero lo mismo. Y obviamente la diagonal va a ser la más alta posible. Si es correlación va a ser todo 1. ¿Qué teclado será ese? Uno mecánico que hace mucho ruido. Obviamente es máxima en la diagonal, porque digamos la correlación de algo con algo siempre es 1. Digamos, algo con eso mismo es siempre 1. Y bueno, el tema es justamente analizar los demás elementos. Y eso, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre correlación y covarianza? ¿Se entiende más o menos la idea de esto? Sí, ¿puedes volver a decir a qué le llamás features? Ok, vos tenés un conjunto de datos, un data frame, vos tenés datos, digamos filas, que son tus puntos, y columnas que son los features, básicamente. Yo tengo tal vez, por ejemplo, un conjunto de datos de autos, y tengo como un feature del precio, un feature del peso, otro feature así. Son básicamente las columnas de tu data frame. Atributos, gracias, Ignacio. Ah, perfecto. ¿Está bien? Sí, Buenísimo. sí. Entonces, justamente, analizar la matriz de covarianza te da las covarianzas y correlaciones entre justamente los atributos que tenés vos. Y usted dice que eso de la independencia y correlación en el libro asegura la independencia y dependencia. No. Si lo dice, pues, digamos, es un error. Si querés, pasarnos la página y lo corregimos después. Pero correlación alta no implica causalidad. Y descorrelación no implica independencia. Son propiedades estadísticas, digamos. Bien. ¿Es solo para atributos numéricos? Sí, es solamente para atributos numéricos. Si vos querés analizar atributos que no son numéricos, como categóricos, por ejemplo, puedes usar cosas como entropía y demás, pero no lo vemos, me parece, por ahora. Bien, una cosa me parece a mí súper interesante, es un poco overkill, pero muy interesante, es que, ¿qué hace PCA, no? PCA, vos le das un conjunto de datos con, no sé, 13 columnas, como teníamos el conjunto de datos de vinos, y te encuentra también otras 13 columnas que son combinaciones lineales de las originales, pero son otras 13 columnas en definitiva. Y esas columnas que encuentra PCA las llamamos componentes, ¿se recuerdan? Y la idea es que PCA encuentra componentes que están descorrelacionados. Es decir, que la correlación o la varianza o la covarianza dan 0. Entonces, eso es justamente ese recordatorio que está acá. La matriz de covarianza es X transpuesta por X, donde, digamos, X siempre la fila es el dato y la columna es el feature o atributo. Y está esta corrección que ya hablamos un poco en la clase. Y PCA nos encuentra justamente una nueva serie de componentes, una nueva serie de atributos. Y con SVD podemos expresarlo de manera algebraica, ¿no? La SVD reducida nos decía que podemos aproximar X con menos autovectores y terminamos con esto, que básicamente la SVD, solamente que reducimos la cantidad de columnas. Y habíamos visto en la clase que las proyecciones que encuentra PCA están acá. ¿Está bien? Como X por B es igual a U por sigma, B son los autovectores de la matriz de covarianza, con el cual podemos proyectar los puntos con esos autovectores. X por B es, digamos, una proyección de esos puntos, y como eso es igual a U por sigma, esas son las proyecciones. Y finalmente, podemos calcular las covarianzas de estos puntos proyectados. ¿Está bien? Y la covarianza, recuerden que es la matriz transpuesta por la matriz, y este factor de escala, 1 sobre n-1, que es un promedio corregido, y nos queda esto, ¿no? Es, digamos, X pasaría a ser esto cuando proyectamos los puntos, y justo el celular me tapa ahora, nos queda esto, aplicamos la transpuesta y se invierte el orden como siempre. Ahora, recuerden que U es una matriz ortogonal, ¿está bien? Ortonormal incluso, porque es todo unitario. Entonces, multiplicar a U por la transpuesta es la identidad. Entonces,
podemos sacar esto directamente y nos queda sigma traspuesta por sigma, que es básicamente sigma al cuadrado. Ahora, sigma es una matriz diagonal, ¿está bien? Entonces, si la matriz de covarianza de las proyecciones es esto, significa que la matriz de covarianza de las proyecciones es diagonal. ¿Qué significa eso? Que todos los elementos son ceros, excepto la diagonal. Como en la diagonal están las covarianzas de un atributo consigo mismo, y en los elementos que no son la diagonal están las covarianzas entre cualquier otro atributo con cualquier otro, es decir, justamente los cruzados, significa que la covarianza y la correlación entre los componentes que encuentra PCA son cero, digamos, están descorrelacionados. Es justamente lo que hace PCA. Anula las correlaciones, nos consigue atributos que son descorrelacionados. Como vimos, eso no significa que sean independientes, porque descorrelación no implica independencia. Pero, si fuese el caso, que nuestro conjunto de datos fuese como todo lineal, PCA sería ideal en ese caso. ¿Alguna pregunta sobre esto? No es necesario que se acuerden todo este despeje. Para mí es interesante analizar justamente qué hace PCA, que es algo más intuitivo, digamos. Algebraicamente está bueno. Y Facundo dice, ¿encuentra componentes correlacionadas porque los componentes son vectores ortogonales? Sí. De hecho, pueden pensar que la correlación es el producto interno entre dos vectores centrados. Bueno, la covarianza es eso, y la correlación es lo mismo, solamente que normalizado. Dividen el producto interno por la norma de cada vector. Es básicamente lo mismo. Bueno, entonces, me faltó el link acá, porque no quería que votaran antes. Hay otra pregunta ahora, que es si siempre conviene reducir dimensiones. Ahí lo pasé por el chat, pueden votar y vamos a ver en vivo las respuestas. No. En principio, 4 votos igual. Sí. ¿Eso va con trampa? Puede ser. No, o sea, el depende es un no. Yo intenté ser cuidadoso con eso, de poner siempre al principio, para que no pasara eso. Para que, digamos, el depende fuese un, bueno, si hay casos en los que no, entonces no pasa siempre. Bueno, ya 70 votos, va ganando el no, y la respuesta es, efectivamente no. No siempre los datos, digamos, si fuese cierto que siempre es mejor reducir dimensiones, ya tal vez tengo conjuntos de datos de 100 dimensiones, ¿no? Y los puedo reducir para conseguir, no sé, 10 dimensiones. Pero si fuese cierto, de nuevo, que siempre es mejor reducir dimensiones, esas 10 dimensiones las vuelvo a reducir, con el cual reduzco a 9, a 8, a 7, hasta quedarme con una. Y eso no puede ser cierto en el caso general, en el caso, digamos, universal. Con el cual no es cierto, porque podemos reducirlo siempre a dimensión 1, en el caso de que siempre fuese bueno. Así que puede ser tramposa la pregunta del sentido, pero no, porque, digamos, puede haber un conjunto de datos, que puede ser digamos, el producto de otra reducción o no, en la que no haya redundancias, en la que no se pueda mejorar, tal vez, como que, digamos, el grado de libertad de un conjunto de datos puede ser máximo. Tengo 10 dimensiones y tengo 10 grados de libertad, y en ese caso no puedo reducir más sin sacar información. Está muy buena. Están hablando de otra cosa en el chat. Siempre conviene. ¿Cómo quedó? Bien. Y bien, dicho esto, Joaquín, con feature hashing queríamos pasar de n a k dimensiones. Sobre eso yo no podía aplicar esto. No sé qué sería esto. Lo interesante de feature hashing es que no tenía en cuenta la cantidad de dimensiones originales. Tenía en cuenta solamente las distancias entre los puntos y la cantidad de puntos. De hecho, la cota para la cantidad de dimensiones en las cuales podías utilizar era logaritmo de la cantidad de puntos.
Lo que es cierto, tal vez ibas a eso, reducción de dimensiones, una cosa, lo dije en el primer video me parece, pero este tipo de algoritmos que vimos en la clase, digamos, de reducción de dimensiones en los videos, no cumplen con el lema de Johnson-Lindenstrass. No significa que sean malos, significa que priorizan otras cosas. Digamos, funcionan bien en algunos casos particulares, funcionan bien en muchas otras condiciones para las cuales no tiene sentido aplicar un mapeo que cumpla el lema de Johnson-Lindenstrass. En principio es mucho más interpretable PCA que un feature hashing, justamente, que es aleatorio y hace como cosas bizarras. ¿Puedes aplicar reducción de dimensiones después de feature hashing? Sí. También puedes aplicar feature hashing, perdón, puedes aplicar directamente reducción de dimensiones. Digamos, si se la banca, puedes hacer directamente eso. Bien, entonces, en la clase de hoy vimos métodos lineales y no lineales. No estoy tan contento como cómo expliqué la diferencia, o digamos, se entendió para qué puede servir uno, o digamos, para qué puede servir un método no lineal. Así lo que tengo ahora, básicamente, es un conjunto de datos que es totalmente análogo, perdón por el teclado, es totalmente análogo a este de acá, solamente que en 3 dimensiones. ¿Está bien? Porque tenemos 2 dimensiones aparentes y tenemos una curva. En el otro, tenemos 3 dimensiones aparentes y tenemos una superficie de 2 dimensiones. Así que es como el análogo en 3 dimensiones. Lo que se ve acá es que, ¿hay una pregunta? Siendo que sigma es una matriz diagonal con los valores singulares, el sigma cuadrado sería una matriz diagonal con el módulo de los autovalores. No existen los autovalores negativos o no importan estos. Hay un teorema en álgebra que dice que los autovalores de una matriz semidefinida positiva son positivos, es lo que significa una matriz semidefinida positiva. Con lo cual, siempre que tengas una matriz del estilo x transpuesta por x, va a tener autovalores todos positivos, o 0. Bien, sirve pulsar álgebra, está bueno. Entonces, tenemos este ejemplo de un conjunto de datos que es como una espiral en 3 dimensiones. Espero que se vea más o menos bien por el stream. Y la idea es justamente analizar las dimensiones reales de este conjunto de datos. Y lo que uno podría hacer es como desenrollar ese conjunto de datos, ¿no? Digamos, uno puede pensar que es un plano, solamente que lo fui enrollando a medida que lo fui graficando, ¿no? De hecho, justamente podemos ver eso con los colores. El color este rojo acá sería acá, y va avanzando hasta que el azul queda en el centro. Es igual a la espiral que teníamos, solamente que en 3 dimensiones. Y la idea justamente es analizar qué podría hacer PCA en este caso, comparado con un método no lineal. En la clase habíamos visto una S, que era como la misma idea. Acá me gusta un poco más esto porque se entiende mucho más la analogía entre el caso de 2 dimensiones y la curvita y así que puede estar bueno. Como decíamos siempre, PCA encuentra vectores y con eso arma cosas lineales, porque digamos, arma combinaciones lineales con las proyecciones. Entonces, si yo quiero reducir esto a 2 dimensiones, me arma un plano, y en este caso, si yo corto cualquier plano por acá, se van a empezar a superponer los puntos, con lo cual PCA arma algo de este estilo, ¿no? Como un plano de corte sobre el conjunto de datos y proyecta todos los puntos sobre eso, con lo cual los colores se superponen. No está bueno eso, acá lo ven. MDS, por ejemplo, MDS recuerden que también es un método lineal porque termina siendo la CBD. No es realmente, digamos, no solamente por eso, porque, digamos, usar la CBD no significa solamente que sea lineal directamente, pero ven que tampoco puede desenrollar de alguna manera la estructura. Es un plano también de corte, distinto, más lindo. De hecho, es básicamente el mismo que vemos, porque vemos la misma. Si proyectamos la espiral en 3 dimensiones al monitor, digamos, justamente esa vista es básicamente lo mismo que tenemos en MS, solamente que rotado, pero ven que es lo mismo. Con esa reducción de dimensiones, ¿qué podrías concluir visualmente? Es un ejemplo de juguete igual como que no hay datos realmente que se comporten así. Verías básicamente la estructura, ¿no? Pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones
tampoco tiene tanto sentido porque, digamos, también puedes ver en tres dimensiones. La edición de dimensiones sirve generalmente cuando, si querés visualizar, sirve cuando no puedes visualizar el conjunto de datos original, porque, digamos, tenés 5 dimensiones, ya no veo en 5 dimensiones. Pero sí, puedes analizar la estructura, la curva que tiene y la unión, digamos, de los colores, si lo supieras de antemano. Comparemos, por ejemplo, entonces lo que hace PCA o MDS con un método no lineal, ISOMAP, en este caso, que justo lo sacamos este quadri para poder ver UMAP, pero sepan que es un método no lineal, muy parecido a la Bayesian Agent Maps, y ven que lo hace mucho más aproximado a las dimensiones reales del problema, ¿no? Como que se enrolla un poco el plano. Tiene como un poco de ruido, tiene como un poco de distorsión, pero lo hace muchísimo mejor que, por ejemplo, PCA. ¿Está bien? Yusef dice, o sea, PCA no es confiable no lineales. Eso es cierto, pero depende de cuántas dimensiones utilices. ¿Está bien? Si vos reducís tal vez de 100 dimensiones a 50 dimensiones, tal vez puede ser una buena aproximación. Digamos, cuantos más planos tengas, cuantos más, digamos, vectores tengas, te molesta menos que sea lineal. ¿Está bien? Si querés pasar de, no sé, de 5 dimensiones a 2 dimensiones o de 50 dimensiones a 2 dimensiones, te importa mucho más que sea lineal o que no sea lineal. ¿Cómo se interpretan los ejes de las dimensiones reducidas? Depende del tipo de método. Hay métodos que te explican o permiten alguna explicación de cómo se compone una dimensión nueva, digamos, la dimensión reducida. Por ejemplo, PCA, como sabemos, digamos, el componente que encuentra es un vector en ese espacio original, sobre el cual proyectamos después, ¿no? Pero como es un vector, está compuesto, digamos, por una combinación lineal de los ejes originales, con lo cual yo puedo decir, che, yo tengo, digamos, el conjunto de datos de Vinos, yo puedo decir, che, el eje X, el componente X que encuentra PCA, generalmente, digamos, es un 30% del alcohol, un 20% de la acidez y cosas por el estilo, con lo cual es súper interpretable. Otros métodos, como por ejemplo TSNE u otros, por ejemplo, ISOMAP o incluso MDS, no permiten interpretaciones directas, es más difícil. Así que creo que tenía preguntado. Tomás, entonces, depende del método, puedes interpretarlo, con otro método no puedes interpretarlo. Bien. Y Ignacio pregunta, el gráfico que está inmediatamente al lado del original, este de acá, digamos, cuando uno puede... Está construido, ¿está bien? Digamos, uno arma este conjunto de datos, también puede armar esto primero y transformarlo acá. Está hecho a mano, para dar el ejemplo. Igual hay métodos que encuentran algo muy, muy parecido a esto, como LLE y otras cosas por ahí. Hay muchos métodos, algunos que funcionan mejor en algunos casos o no. No hay solamente un método que funcione bien en todos los casos. Bien, entonces se ve un poco la idea, ¿no? Que, digamos, un método lineal, si tiene, digamos, los datos son muy no lineales y no siempre funciona bien, digamos. Puede generar cosas que no están lindas o, digamos, no están buenas o no entienden del todo la estructura. Porque en esto teníamos básicamente un plano enrollado y PCA no entiende eso. ¿Está bien? De hecho, te mezcla los puntos azules que están alejados de los rojos, ¿no? Como que hay un espacio vacío. Si yo tengo datos y tengo un espacio vacío grande entre dos datos, significa que en ese espacio no pueden existir datos. ¿Está bien? Digamos, esas restricciones justamente hacen que no existan los datos. En este caso, PCA no entiende eso y te junta los rojos con los azules, lo cual está mal. ¿Está bien? Ignacio dice, elijo el método según lo que me permita ver mejor la relación entre los datos en el pleteo. Sí, lo que pasa es que no siempre se hace la relación entre los datos del pleteo. A veces es un poco un criterio visual y también justamente después podés hacer un testeo numérico vos, porque vos podés calcular las distancias originales, porque, digamos, conocés los puntos, y calculás las distancias reducidas. Y con eso puedes elegir un método que mantenga mejor las distancias o mantenga mejor las cercanías. Tal vez distancia no es el mejor criterio, tal vez el mejor criterio es una cantidad, los vecinos. Digamos, si los vecinos en el espacio original son iguales a los vecinos en el espacio reducido, entonces está bueno. Tengo que testear relaciones lineales o no lineales. En principio no sabes si un conjunto de datos es lineal o no lineal, pues tener sospechas, pues tal vez, digamos, conoces de mecánica de fluidos y, digamos, tu conjunto de datos es fluido, con el cual sabes que es no lineal,
En principio no sabes, pero puedes ir investigando justamente con los métodos y analizando las relaciones entre las variables. Gabriel pregunta, ¿hay alguna forma de forzar un eje, pero que reduzca el resto como algo diferente? No lo entendí. Si querés aclararlo. Vemos, no entendí la pregunta. Forzar un eje no entendí. Pero bueno, mientras paso a la siguiente, que es sencilla. Entonces, lo que decíamos es que PCA es solamente perfecto, de alguna manera es ideal, para cosas lineales. En este caso tenemos 3 dimensiones, pero vemos que todos los datos están en un plano, con lo cual, digamos, hay una dependencia fuerte en esas variables, y PCA, como encuentra justamente planos, en el caso de 2 dimensiones, hiperplanos en el caso general, puede proyectar los datos perfectamente. Así que en ese caso es ideal. Pero si las cosas no son lineales, digamos, puede, digamos, tener errores, aproximaciones y demás. Gabriel pregunta entonces si se puede elegir un vector como eje y que calcule el resto normalmente. Digamos, el primer componente de PCA con el resto de los datos. Así que graficas el eje que elegiste y sacaste los datos, y el PCA1 con el resto. Eso lo puedes hacer si quieres. Bien, ¿hacemos un ejercicio o tienen preguntas de lo anterior? Los espero en el chat. Ejercicio. Bien. Tenemos acá un conjunto, una SVD. Entonces, espero que lleguen a leer los valores. Si no, me avisan y agregando los valores, agregando la imagen. La primera pregunta es si es reducida o es completa. Y aprovecho que este ejercicio lo saqué de un parcial, los valores, y modifiqué una de las preguntas para que sean, en principio, más preguntas y puedan ser más aplicables. Así que, primera pregunta, ¿es reducida o es completa? No sé si esperar a cada respuesta o tal vez lo voy diciendo, pues muy lento si no. Son las 8 menos cuarto. Y hacer una votación de cada cosa es complicado, más lento. Bueno, entonces es reducida. ¿Por qué? Porque si es una CBD, esto es U, esto es sigma y esto es B transpuesta. Y sabemos que en la CBD U y B son cuadradas. Así que en principio sabemos que es reducida. Si se dice esto es una CBD, no son cuadradas. Germán dijo lo mismo, está perfecto. Entonces en principio sabemos que es reducida, ¿está bien? ¿Cuál es el tamaño de X? O, digamos, la X original. Maxi dice, no necesariamente es reducida, si solo tiene 2 ABA, entonces es completa. Eso es cierto, lo que dice, que digamos, si tienen, digamos, menos, no tiene tanta resolución la matriz original, eso es cierto, pero en definitiva estamos simplificando. Digamos, si vos reducís, porque son todos ceros, sigue siendo reducida igual. La SVD original son solamente, son cuadradas. Lo que vos decís es cierto es que si tienen solamente 2 ABAs, dos autovectores o autovalores, es lo mismo poner la reducida de dos autovectores que la original, pero en principio es reducida. Es un detalle nada más, pero tenés razón igual. La completa en definitiva tiene que rellenar con ceros. Facundo dice que el tamaño de X original es 7 por 5. Él dice eso, básicamente es calcular, digamos, ver el tamaño de las matrices. Sabemos que U es de n por n es la cantidad de filas de original, y B transpuesta, o B, que es lo mismo, porque o B, es de m por m, porque es cuadrado. Y m es la cantidad de atributos, features, columnas de la original. Entonces es de 7 por 5, ¿no? Tenemos 3, 6, 7, y acá tenemos 5, ¿no? Así que 7 datos por 5 atributos, features, columnas. ¿Y cuál es el tamaño de X aproximado? Es decir, cuando hacemos la CBD reducida, el mismo, porque hacer la CBD reducida no significa quedarnos con menos datos o menos columnas en la matriz original, simplemente significa aproximarla con menos detalles, ¿está bien? Es decir, que aproximamos con menos autovectores. Si ustedes hacen este producto de matrices, el tamaño de la matriz es el mismo, solamente que tal vez tendrá algún error, ¿está bien?
En el caso de nuevo que el resto de los autovectores no sean todos ceros. Perdón, el resto de los autovalores no sean todos ceros. Los autovectores siempre no pueden ser todos ceros porque tienen que ser una base del espacio. Bien, la tercera pregunta es, si las filas de X son usuarios y las columnas son películas, y los elementos son calificaciones, ¿está bien? Entonces tenemos usuarios, películas, y cada elemento es la calificación de ese usuario a esa película. ¿Qué significa identificar los autovectores asociados a las películas y los usuarios? Esto es súper sencillo, sabemos que U son, digamos, es de n por n, así que ya, digamos, por intuición sabemos que son los autovectores asociados a las filas, ¿está bien? Y B son los autovectores asociados a las películas, ¿está bien? De hecho, podemos recordar que U por sigma son las proyecciones de los datos, y B son los autovectores que nos permiten proyectar los datos. Así que B básicamente nos da una base de proyección que mapea las películas a ese espacio reducido de 2 dimensiones, ¿está bien? ¿Preguntas hasta acá? Voy avanzando, pero si hacen preguntas, las vemos, ¿sale? La 4 dice, separa a los usuarios en 2 grupos y justifica el agrupamiento. Ustedes tienen esta matriz con las proyecciones de los usuarios. En rigor, la proyección sería 12 por todo esto y 9.5 por todo esto, pero visualmente vemos que es muy similar. Es lo mismo, digamos, es un factor de escala. Entonces tenemos que agrupar a estos usuarios en 2. Recuerden que las filas son los usuarios, ¿no? ¿Alguna idea de esto? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, en principio lo que vemos es que tenemos 4 filas al principio que tienen solamente un componente en la primera columna y no tienen la segunda. Y para las últimas 3 filas pasa lo contrario, ¿está bien? Con lo cual, en ese espacio pequeño son de alguna manera ortogonales. Lo que vimos en la clase de PCA es justamente que se puede, como PCA es lineal, se pueden interpretar las relaciones entre los puntos. Porque, digamos, pueden aproximar las correlaciones entre esos puntos. Lo cual significa eso que este grupo de usuarios y este grupo de usuarios tienen como un comportamiento de alguna manera ortogonal entre sí, de una manera independiente entre sí. Gabriel dice, los vectores de U son ortogonales, los separamos a ambos. Exacto, esa es la idea básicamente. Lo que vemos acá es que, digamos, este grupo de datos tiene solamente una proyección en el primer componente y estos una proyección solamente en el segundo, con el cual vemos un comportamiento muy distinto entre ambos. Porque, digamos, es totalmente radical, ¿no? Tipo, directamente cero. Así que sería esa, digamos, una explicación. Y la pregunta 5 dice, si X es de rango 2, podríamos aproximarla mejor usando más autovectores. Esto lo había dicho, un segundo, que busco. Maxi Rinaldi dijo, respondió básicamente la pregunta, que es, si la matriz X es de rango 2, significa que con solamente 2 autovectores y autovalores las podemos representar perfectamente. Hay un teorema que dice que la mejor descomposición de... un segundo, ¿eh? La mejor aproximación a una matriz de rango K es utilizando 2 K autovectores, ¿está bien? K autovalores. Entonces, es justamente eso. No la podemos aproximar mejor porque, digamos, es perfecta con eso. Y 6 sería cómo podríamos graficar ambas matrices de autovectores. ¿Qué significa esto? Queremos representar esta información en un gráfico. ¿Cómo lo podemos hacer? En la clase hemos visto que hay una manera de representar tanto los puntos como las dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando hacemos PCA estamos proyectando los puntos a las componentes principales que encontramos. En este caso, 2. Lo adicional es que como las componentes son combinaciones lineales,
de los atributos originales, también, digamos, son vectores y también podemos proyectar los atributos en sí a esas dos dimensiones. Con el cual es posible armar una visualización que junte toda la información de estas dos matrices, que son justamente las proyecciones. Yo multiplico a esta matriz por esta y me quedan las proyecciones, y a la información que me da sobre las películas, ¿no? En este caso yo tengo la información de cada película, película 1, 2, 3 y así. Entonces lo que me queda, rompo el teclado, es un biplot, justamente. En este biplot yo tengo como vectores, como básicamente flechitas, las dimensiones originales, y cada punto es digamos, la fila original de la matriz. En nuestro caso, sería cada vector sería una película, y cada punto sería un usuario, ¿saben? Digamos, la similaridad entre usuarios. Justamente lo que veríamos si graficáramos eso, ahora que se me ocurre, podría haberlo graficado para clase, no se me ocurrió, pero justamente vamos a ver las relaciones entre qué películas le gustaron a estos usuarios y a estos, ¿está bien? Porque justamente nos quedan ortogonales. Vamos a ver que acá tenemos películas que tienen solamente un componente en X y cada película tiene solamente un componente en Y. Y acá lo mismo. Así que vamos a ver justamente las relaciones entre qué películas le gustaban a los usuarios que están en esta componente y las películas que le gustaban a los usuarios en esta otra componente. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Hablé muy rápido, ¿puede ser? Sí, hablé muy rápido, me pasa. Además estoy tomando un mate. Pero se entendió, ¿no? O si no, si modulé mal o no se entendió algo, me avisan y lo vemos de nuevo, ¿vale? Si no hay preguntas, seguimos al siguiente. ¿Se entendió? Ok. Cualquier cosa, avisan. Ejercicio 2. Hicimos una encuesta y le pedimos a las personas que califiquen varios productos de la misma categoría, es decir, digamos, productos, por ejemplo, son todos pañales, son todos, no sé, micrófonos, son todas cosas así, son todos termos de mate. Y pedimos que califiquen a cada producto en 10 aspectos distintos, es decir, calidad, precio, diseño, funcionalidad, etc. Y tenemos los datos de esa encuesta y queremos visualizar las similaridades de los productos. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora sí quiero leer respuestas porque como más creativo y si yo digo la respuesta, tal vez es, digamos, distinta a lo que pensaban ustedes y lo de ustedes es igual de válido. Pero, ¿cómo podrían representar este resultado de las encuestas? Promedio de puntajes. Eso es cierto. Pero queremos visualizarlo. Queremos visualizar las cosas. Un biplot. ¿Alguno más? Matriz de correlación. Cada columna puede estar, Gabriel dice, cada columna puede estar evaluada de una forma numérica, siendo cada una dimensión, luego tiramos PCA. Eso está perfecto. Tenemos básicamente las filas, o digamos, los datos serían cada producto, y cada atributo sería una calificación el promedio de las calificaciones de cada categoría. Está bien, así que tenemos 10 features, digamos, promedio de calidad, promedio de calificaciones de precio, promedio de calificaciones de diseño, y así. Y podemos tirar PCA sobre eso. Otra manera de hacerlo es usando MDS. ¿Por qué? Porque calculando los promedios tenemos forma de medir distancia luego entre los productos, ¿no? Digamos, podemos decir que la distancia o la dissemejanza entre dos productos es la diferencia entre los promedios que recibieron. Entonces tengo 10 categorías, o digamos 10 aspectos sobre los cuales juzgo, y calculo la distancia entre todos los productos, haciendo, digamos, por ejemplo, digamos, la distancia euclidiana o cualquier distancia de vectores con el promedio de las calificaciones para cada aspecto. Y conservamos una matriz de distancia
y aplicamos MDS. Así que MDS lo que hacía era calcular el cuadrado de la matriz de distancia y aplicaba SVD sobre eso. Y justamente eso lo que se llama es un mapeo perceptual. Perdón por el teclado. Donde, digamos, lo hacemos a dos dimensiones porque queremos visualizarlo, donde cada elemento va a ser un producto y los productos que estén cerca es porque son similares en la mayoría de los aspectos, ¿está bien? Y de hecho deberíamos poder encontrar pequeños grupitos. Tal vez hay grupitos de productos que son buenos en precio y, digamos, en funcionalidad, pero no tal vez en diseño, no tal vez en calidad. Y otros que son, digamos, caros, pero son durables y son lindos y demás. Así que nos sirve para eso. Yo, de hecho, en su momento, creo que unos 2 años, cuando se empezó a hacer la encuesta de las materias del departamento de computación, justamente teníamos eso, teníamos una serie de productos, que son las materias, calificados en varias preguntas, digamos, en varias categorías. Con lo cual podemos aplicar un MDS para encontrar los grupos de las materias de computación. Digamos, podremos visualizar todas las materias en 2 dimensiones. Cuando había, no sé, 10 preguntas, sobre, digamos, la calidad de los TPs, la dificultad de los TPs, teóricas y demás. Y justamente podemos encontrar eso. Podríamos encontrar un grupito de materias que son difíciles, pero son buenas, grupo de materias que son difíciles, pero no son buenas, y ese tipo de cosas. Ahí en ese caso podemos interpretarlo, tendríamos que ver los atributos de cada uno, porque, digamos, recordemos que en MDS no te va a dar una interpretación fácil de las dimensiones, no te dice esta dimensión es tal cosa, más tal cosa, más tal cosa. Ignacio pregunta, ¿y cómo daba? No me acuerdo, pero estaba bueno. La respuesta no me acuerdo porque fue hace 2 años. Mi memoria dura para un día. ¿Con qué materia está orga de datos? Tenía sentido, creo que estaba con algo 2, por ejemplo, o con materias así, pero nada, estaba seguramente en el grupo de materias difíciles, eso seguro. El resto no me acuerdo. Con taller. ¿Preguntas sobre esto? La prueba perceptual es un tema súper interesante porque justamente visualizar similaridades de productos en 2 dimensiones, cuando los atributos pueden ser de muchas dimensiones. Es una explicación interesante. Las personas que respondieron visualización al estilo tipo gráfico de barras y demás, el chiste es justamente ir a aplicar reducción de dimensiones, y es como un caso ideal para aplicar eso, porque queremos visualizar cosas que tienen muchas dimensiones. Con lo cual, si bien es cierto que lo podemos hacer con un gráfico de barras, la información que podemos obtener con una reducción de dimensiones es mucho más intuitiva, porque, digamos, la comparación, si yo gráfico barras, la hago yo en mi cabeza. En cambio, si lo hace un algoritmo, lo hace solo, y yo solamente me encargo de ver y hacer como un entendimiento de las relaciones. Coordenadas paralelas. Sí, las coordenadas paralelas, tengan cuidado con eso. Está bueno para graficar cosas que tienen muchas dimensiones, sirven para ver correlaciones, me parece, ¿no? Porque, digamos, justamente uno ve cómo sube una dimensión respecto de otra y demás. Pero las coordenadas paralelas solamente sirven para ver relaciones de tal vez grupos de 3 dimensiones a la vez o cosas por el estilo. En cambio, un mapeo perceptual, como con MDS o PCA o lo que sea, permite ver toda la información de una. Tipo, es un análisis multivariado instantáneo, porque vos haces el MDS, te da, digamos, los resultados, lo graficás y ves la cercanía según la relación multivariada de los datos. ¿Está bien? ¿Preguntas sobre este ejercicio? Pasamos al siguiente. Pasemos al siguiente. Bien, ejercicio 3. Tenemos un conjunto de datos muy complejo y queremos visualizarlo en 2 dimensiones. ¿Cuáles algoritmos podrían servir de estos, no? Suponer que tenemos 1.000.000 de puntos y queremos poder mapear nuevos datos que aparezcan al mismo gráfico. ¿Está bien? Para esto sí podemos votar. Voy a silenciar el mic un segundo
Así no lo molesto y hacemos una votación. Ahí está. Ahí puse para que puedan votar varios, así que no solamente elegir uno, sino que posta pueden ser varios de estos. La idea es analizar, digamos, por qué uno sí, otro no, este tipo de cosas. Veremos las respuestas, unos 2 minutos. Un comentario mientras de esto, de los algoritmos que vimos. Como habrán visto, la teoría de TSN y UMAP es más complicada que la del resto. Puntualmente la de UMAP requiere cosas de topología que son complicadas. Eh, Así que obviamente no tienen que, digamos, entender del todo cómo funciona. La idea es entender por qué, en qué caso los podría usar uno, cómo se compara con el resto y demás. ¿Está bien? De todas maneras, para mí es interesante porque creo que no hay ninguna materia en la facultad que se den cosas de topología. Entonces uno podría pensar, no importa la topología en ingeniería. Y justamente este algoritmo es un caso que te dice, sí, sirve porque se aplica acá, y esto sirve y está muy bueno. Con lo cual, nada, es una motivación por si les interesa o por si quieren leer más sobre topología. En la última década creo que se empezó a usar mucho más topología en lo que es análisis de ciencia de datos y es interesante. Mariano dice, en análisis matemático 3 dan algo de topología. Eso es cierto. Se da topología, pero es más funcional. Hay una materia en la facultad que se llama análisis con, digamos, espacios de funciones y demás. Hay un rama del álgebra llamado álgebra topológica y se analizan, digamos, objetos matemáticos que están relacionados a topología, ¿no? Justamente lo que decía, Dalma dice, se corta un poco el audio, voy a dar más lento para que se corte, para que se entienda más. Hay una rama del álgebra que dice que arma, como cualquier cosa en álgebra, arma objetos, y la idea es que esos objetos representan propiedades topológicas muy interesantes, o que pueden representar un conjunto de datos, por ejemplo. Y justamente ese tipo de álgebra es el que se usa para UMAP. Un complejo simplicial o un simplice son objetos algebraicos topológicos, ¿está bien? Así que es muy interesante. Luis dice que teníamos en la materia una clase sobre análisis topológico de datos, pero la quitaron. Tal vez puede los mismos que la topología ahora. Eso es cierto. No lo pusimos para este cuatri. Es complicado, qué sé yo, tipo, si tuviesen tipo 2, 3 clases, ahí estaría bueno, pero es un tema que es complicado. Si fuese una clase opcional, digamos, de difusión para entendimiento, está buenísimo, posta. Es interesante. Bueno, ya votaron 90 personas. Recuerda que se pueden votar varias cosas, así que no es solamente uno de estos. Comparemos uno a uno este tipo de cosas. Yo acá, cuando puse, puedo presentar y hacer esto. Qué cheto. Bien. Cuando puse un conjunto de datos muy complejo, me refería más a tipo de cosas, relaciones no lineales y restricciones de esos datos no lineales, ¿está bien? A eso iba, con lo cual los métodos lineales tal vez no aplicarían en este caso, porque queremos reducir muchas dimensiones a solamente dos, y si reducimos a pocas dimensiones, PCA generalmente no está bueno, por ejemplo que vimos antes. Bien, también dijimos que, bueno, como son lineales, inicialmente PCA y MDS tal vez no estarían, por ejemplo. También dijimos que eran muchos datos. MDS, recuerden que hacía una matriz de distancia. La matriz de distancia es una matriz cuadrada, donde tiene igual cantidad, como es cuadrada, tiene igual cantidad de filas que de columnas, pero puntualmente tiene todas las distancias de todos los puntos a todos los puntos, con el cual es de n al cuadrado. 1.000.000 al cuadrado es una bestialidad, es 10 a la 12, 10 a la 12 por 32 bits, que es un float,
es mucho, así que no podemos usar MDS para eso. Entonces, en principio, MDS, por ejemplo, se podría usar. La PlayStation Agent Maps entiendo que tampoco no escala muy bien con respecto a la cantidad de datos. Es lento. Generalmente los algoritmos que son espectrales que trabajan con laplacianos son medio lentos, así que no escalaría bien. El caso de testnet vimos puntualmente que no sirve para muchos puntos. Yo recuerdo hace unos años queriendo correr testnet con 20.000 puntos y tenía 16 GB de RAM y no me alcanzaba. ¿Está bien? De hecho, para esta materia, me parece. Quise correr para esta materia con esa cantidad de puntos y no me salía porque eran demasiados puntos. Así que con 1.000.000 de puntos, seguro que no. Y UMAP, por lo último, está bueno porque es no lineal y escala, ¿está bien? Así que podría ser útil. Así que me gusta mucho que hayan puesto UMAP primero. Vemos que la teoría es complicada, pero en la práctica puede servir. La PlayStation Maps puede ser porque es no lineal, hay que ver si escala, creo que no escala tan bien a 1.000.000 de puntos. En principio es muy lento para 1.000.000 de puntos. PCA, en principio no, y por el tema de que es no lineal, y testnet no, porque son muchos puntos, y MDS también puede ser muchos puntos no. Una cosa que me olvidé es que queremos poder mapear nuevos datos, ¿está bien? Entonces, recordemos que hay métodos que arman una relación entre las dimensiones reducidas y las dimensiones originales, como PSA, y otros métodos que no. Por ejemplo, MDS se podría tal vez llegar a mapear nuevos puntos. Podríamos calcular tal vez las distancias de ese punto nuevo a los puntos anteriores, a los n puntos originales, y armar una reducción. Es un poco más rebuscado, en teoría se podría. En el caso de PCA se puede. En la PlayStation Edge Maps no se puede, porque digamos, cuando uno agrega un elemento nuevo no es trivial agregar el grafo y toda la cosa. En el caso de testnet, como dice Jean, no se puede, porque no hay una relación directa o no hay un mapeo entre las dimensiones originales y las nuevas. Perdón, sí, y las nuevas, y en el caso de UMAP se puede, con lo cual UMAP gana en todos los casos para este problema. ¿Está bien? ¿Preguntas sobre esto? La idea de este ejercicio es pensar un poquito para qué serviría cada cosa. A ver, Mariano va a hacer una pregunta y vamos a esperar la pregunta de Mariano. Perfecto, la pregunta de Mariano es ¿qué es un mapeo entre dimensiones originales y las nuevas? Ok, entonces el problema es el siguiente. Vos tenés n datos originales y vos corriste una reducción de dimensiones. Esos n datos estaban en m dimensiones y tal vez pasaste a 2 dimensiones, ¿está bien? Así que tenés n puntos en 2 dimensiones. Ahora, vos te llega un dato nuevo, ¿no? Tal vez te llega una compra nueva en tu producto, digamos, en tu página web de Mercado Libre o lo que sea, y vos querés poder proyectar esa compra nueva en tu gráfico, ¿está bien? Ahora, vos podés, obviamente, correr la reducción de dimensiones de nuevo con los n más 1 puntos, o, si el método lo permite, podrías hacer una pequeña operación y conseguir la representación de ese punto que no hayas visto antes en las 2 dimensiones, ¿está bien? Eso, algunos métodos lo permiten, otros no. PCA, como vimos, arma una relación sumamente clara porque las dimensiones nuevas, las 2 dimensiones, por ejemplo, en el caso de visualizar algo en 2 dimensiones, son combinaciones lineales de los features, atributos originales, con el cual simplemente es una cuestión de cambiar de base, que es un tema de álgebra, y lo hacemos. En el caso de MS, dijimos que también se podría llegar a hacer calculando las distancias y proyectando con SVD. En el caso de la PlayStation y de testnet no se puede. En el caso de IMAP sí se puede. ¿Está bien? ¿Otra pregunta más sobre este ejercicio? ¿O pasamos al siguiente? Que creo que es el último. Creo que no hay preguntas. Cualquier cosa preguntan. ¿Se corta mucho el audio? Un poco. Bueno, si se corta algo y no se entiende algo, pregunten y lo vemos. ¿Vale?
Bueno, mientras pasemos al siguiente, cualquier cosa lo seguimos viendo. El ejercicio 4. Tenemos un algoritmo de predicción muy bueno, pero que no puede manejar nuestro set de datos de 100 dimensiones. Nuestra hipótesis es que si redujéramos las dimensiones a, digamos, 50, pasar de 100 dimensiones a 50 dimensiones, el algoritmo funcionaría bien. Ahora, querríamos aplicar PCA, pero hemos leído que TESNE es el estado del arte en reducción de dimensiones. Tenemos 5.000 puntos más o menos. ¿Cuál usamos, PCA o TESNE? PCA. ¿Quieren decir por qué? Si no es como elegir una cosa. O lo digo yo. Exacto, Gabriel dice TESNE necesita tener pocas dimensiones. ¿Por qué? Porque TESNE está diseñado para resolver el problema de pocas dimensiones, de visualizar algo en 2 o 3 dimensiones. Pues justamente, como explicaba ayer en la clase, es el problema de... ¿Cómo se llamaba? El de... Ah, el agrupamiento. Tiene un nombre en inglés eso. No sé cómo se traduce. Pero sí, básicamente la idea es que TESNE está pensado para reducir a 2 o 3 dimensiones, no para 50. Y es eso básicamente. Y sí, en cambio PCA podemos usar para cualquier cantidad de dimensiones e incluso pasar de 100 dimensiones a 50, tal vez no es tanto problema que sea no lineal el problema y que PCA sea lineal, porque solamente pensamos que tal vez las dimensiones reales del problema no son 100, deben ser menos, deben ser 30, ponerle, solamente que tenemos muchas columnas, ¿está bien? Así que aunque fuese no lineal, tal vez no hay problema con pasar con PCA de 100 a 50, ¿está bien? Bien, este es el último ejercicio, me parece. Sí, es el último ejercicio. Como conclusiones, me parece lo interesante que les quede la clase de hoy, aparte del entendimiento de los algoritmos, como dijimos antes, PCA, MDS, SVD y Laplacian, sí pueden entenderlos, digamos, cómo funcionan. En el caso de Laplacian, como digamos, el tema de los autovectores laplacianos es más complicado, pero con que sepan la intuición más o menos, está bien. Obviamente tienen que saber los pasos. Y para el caso de UMAP y TESNE, alguna intuición está bueno saber, sobre todo con el tema de los hiperparámetros de TESNE, pero obviamente es complicada la teoría y no tienen que saber bien cómo funciona. Lo que sí es interesante también que sepan en esta clase es el hecho de que de las dimensiones, digamos, ¿no? De las redundancias que pueden las dimensiones. Esas redundancias pueden ser buenas o no, dependiendo de si los métodos que vamos a usar son lineales o no lineales. Y también, bueno, las utilidades de reducción de dimensiones. Es decir, pueden servir para muchas cosas, como para visualizar, para aplicar métodos que no funcionan bien con muchas dimensiones y por temas de performance, ¿está bien? Tomás pregunta, no entendí qué significa que TESNE es el estado del arte en reducción de dimensiones. Estado del arte es una expresión que significa que es lo mejor que hay en la ciencia en ese momento, ¿no? Decimos que tal vez, por ejemplo, tal técnica es el estado del arte en, digamos, en tal problema, significa que es la mejor solución conocida para ese problema. Cuando decíamos que TESNE es el estado del arte en reducción de dimensiones, significa que es lo mejor que hay para reducción de dimensiones. Eso es cierto, tal vez no ahora con UMAP, pero solamente sería cierto en el caso de reducir a 2 o 3 dimensiones. Si queremos reducir a 50 dimensiones o lo que sea, no sería estado del arte porque no está pensado para eso. ¿Está bien? Entonces, sí, espero que se haya entendido la idea de reducción de dimensiones, las aplicaciones posibles y los métodos que vimos. Una mención más que está interesante, una última mención sobre el tema de las dimensiones. Hay una sección en la punta interesante, si les quieren leer más en detalle, que se llama la maldición de la dimensionalidad. ¿Está bien? Y justamente hace referencia a que hay muchos algoritmos que no funcionan tan bien con muchas dimensiones. Es decir, cuando aumentamos más las dimensiones, pueden funcionar cada vez peor. Y es muy interesante la sección, habla sobre un teorema que lo que dice es que si los datos están distribuidos uniformemente, es decir, digamos, en ese espacio de 10 dimensiones están distribuidos
uniformemente en 10 dimensiones. Lo que dice es que si los datos son uniformes, digamos, aleatorios, cuantas más dimensiones tenemos, la diferencia entre las distancias tiende a cero. Es decir, que las distancias tienden a ser más similares. Y justamente por eso, los conjuntos de datos, los métodos, los modelos predictivos y los algoritmos que trabajan sobre los datos funcionan peor. Eso es cierto. Hay una observación muy interesante en el apunte que dice que, bueno, la hipótesis para ese teorema es que los datos sean aleatorios. Eso no siempre es cierto. En el caso general no es cierto. Con lo cual, si ves interesante el teorema, no se aplica perfectamente a la mayoría de los casos, pero sí muestra los problemas que pueden aparecer con muchas dimensiones. ¿Está bien? Como dato, a veces tenemos modelos predictivos y queremos hacer que funcionen mejor esos modelos predictivos. ¿Por qué? Porque si funcionan mejor, ahorramos más plata o lo que sea. Y podemos agregar muchas más features, tipo features que pueden ser redundantes, como la densidad. Si tenemos masa y volumen, pues la densidad es redundante, pero podría ayudar al algoritmo. Y si hacemos eso muchas veces, es decir, agregamos muchas features, en vez de que funcione mejor el algoritmo, porque tiene más información, funciona peor, porque el hecho de agregar dimensiones puede no ayudar al algoritmo, sino que justamente lo empeora, es una maldición. Queremos ayudarlo y terminamos empeorándolo. Así que es muy interesante eso. Y justamente habla sobre el problema de tener muchas dimensiones para un problema dado. ¿Está bien? Yo lo que pienso de alguna manera es que estamos distribuyendo la misma información del conjunto de datos en más dimensiones, con lo cual el método, el algoritmo, tal vez no sabe qué hacer con esa cantidad de dimensiones. Bueno, si tienen preguntas sobre esto, sobre algún método, las leo en el chat y las vemos, pero en principio serían los ejercicios y los temas de hoy. Bueno, si no hay preguntas, vamos por finalizada la clase. Y hoy creo que se puede empezar a correr y andar en bici si viven en la ciudad, así que pueden hacer eso. Y bueno, nos vemos la clase que viene. Y si tienen preguntas que les surjan después sobre estos temas, obviamente pregunten en Piazza y respondemos por ahí tranquilamente. Justo Ignacio pregunta. En reducción de dimensiones no solo quiero sacarme las features que sean combinaciones lineales de otras, ¿verdad? Puedo sacar algunas que no lo sean también. Sí, las features que sean combinaciones lineales de otras, esas son las más evidentes tal vez para sacar, si son tipo postas solamente una combinación lineal y una información más adicional. Con PCA lo sacas tranquilamente. Puede haber relaciones más complejas que no sean combinaciones lineales. En ese caso, necesitarías un método mejor para poder hacerlo. O incluso analizándolo vos, con tu magia de ciencia de datos, lo podés encontrar. ¿Está bien? Podrías sacarlo. De todas maneras, ten en cuenta que no siempre te interesa sacar esas features redundantes, porque si tal vez tenés dos features que, digamos, una es en función de otra, pero la función es no lineal, tal vez te interesa tenerlo para utilizar métodos de predicción que tal vez sean lineales o que no puedan entender esa relación. Tal vez les sirve más una representación u otra. De hecho, cuando hablemos sobre modelos predictivos, vamos a ver la parte de ingeniería de features, que justamente habla sobre transformar un poco los datos para que los métodos, los modelos predictivos, entiendan mejor cómo se comportan y las relaciones entre eso, ¿está bien? Eso. Gabriel pregunta, si existe una dimensión que tenga valores absurdos, ¿no afectaría mucho el resultado? Depende del método. Hay métodos que, si los datos si hay una columna que está, digamos, tiene valores muy altos con respecto a las demás columnas, si no las entras, si no las escalás, te puede arruinar el resultado. ¿Está bien? Sí, generalmente lo normalizamos para los modelos predictivos, por ejemplo.
para redes neuronales, por ejemplo, es fundamental normalizar las entradas. Ignacio pregunta, ¿de fondo siempre saco las features que se pueden expresar en función de otras? ¿O no necesariamente? Sí, la idea sería, cuando vos reducís dimensiones, la idea sería sacar dimensiones que no te agregan información, porque pues son, digamos, es información redundante, la que está en esa columna, o tal vez aporta muy poco a la distribución de los datos. Así que tal vez sacaste información que no era redundante, pero que tal vez te aportaba muy poco. Justamente lo que hace PCA con ese grafiquito de la varianza explicada es eso. Tal vez sí preste un poquito de información, pero es un 5% y te ahorraste, no sé, 10 dimensiones. Así que tal vez sacas información que no era redundante, pero te sirve mucho porque es información que la verdad que sería muy poco. ¿Está bien? Hoy no sé la receta de pan, yo no sé hacer pan. Mi hermana hace muy buenos panes, pero yo no sé hacer pan. Debería, tal vez debería practicar. Yo no sé hacer pan, pero sé hacer seitán. Y es básicamente la misma masa, solamente que la lavas para sacarle el almidón y te queda. Y está bueno. Ignacio dice, igual si uno tiene una teoría sobre lo que se está estudiando, sabría con qué features laburar y no necesitaría reducir. Eso es cierto. Digamos, si vos, pero, qué sé yo, no sé cuántas veces los datos que tenés se ajustan perfectamente a la teoría. Yo trabajé eh, en un conjunto de datos sobre fluidos y teníamos gente que sabía de fluidos, digamos, ingenieros mecánicos y ese tipo de gente que sabe de fluidos. Pero justamente estudiábamos ese conjunto de datos porque había comportamientos que había que explicar y que, digamos, había que visualizarlo de alguna manera. Está bien, digamos, los conjuntos de datos, de fluidos, por ejemplo, pueden ser no lineales y hay que entender cuándo pasa eso, por qué y demás. De hecho, hay métodos en mecánica de fluidos que funcionan, pero no escalan muy bien. Digamos, en las simulaciones con elementos finitos, que es una cosa muy utilizada, eh, cuesta mucho en cantidad de recursos computacionales, con lo cual lo que hicimos en ese proyecto además fue predecir algo en vez de simularlo, y daba más o menos bien. Maxi dice, guarda con eso, Ignacio, porque descartar datos creyendo que uno sabe del tema te puede llevar a perder data. Eso es cierto, hay que tener cuidado con las hipótesis que uno tiene. Y hay que evaluar las cosas antes de sacarlas del conjunto de datos. Bueno, si no hay más preguntas más, ya nos despedimos y listo, ¿les parece? Podemos terminar la grabación también.